¿De dónde salieron las historias de vampiros? ¿Hubo vampiros de verdad en algún momento o son todas fantasías inventadas por la creatividad humana? Cuando hablamos de vampiros, todos pensamos en el vampiro más conocido de todos, Drácula, el personaje inventado por Bram Stoker que básicamente inspiró todo el lore de vampiros en la historia de la humanidad. ¿Pero en qué se inspiró el Bram? La inspiración del Bram fue este chabón, Vlad Tepes, el Vlad para los amigos y Vlad el emperador para sus enemigos. Mirá que a este no le faltaban enemigos, para nada. Vlad Tepes nació en 1431 en Sighisoara, Transilvania. Estoy 100% seguro de que pronuncié re mal ese nombre. Pero aunque nació en Transilvania, su vida estuvo estrechamente vinculada a Valaquia, una región que hoy es parte de Rumania. Su padre, Vlad II Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad cristiana dedicada a defender Europa del Imperio Otomano. De hecho, el sobrenombre de Drácula significa hijo de Dracul en referencia a su padre. Mirá el datazo que te acabo de tirar, ya sabes de dónde salió el nombre Drácula. El Vlad creció en un contexto de traiciones políticas y guerras constantes y en 1442 fue entregado como rey al Imperio Otomano, donde pasó parte de su juventud y nada, digamos que crecer en el Imperio Otomano como rey no era precisamente una experiencia formativa muy bonita. Esta experiencia moldeó el carácter de Vlad y le enseñó a sobrevivir en un mundo brutal y lleno de hijos de puta. Esto es como cuando en Game of Thrones las familias más ricas se quedaban con los hijos de otras familias para garantizar la paz, era tipo literalmente tomar rehenes de familias ajenas. Al padre de Vlad le pidieron que dejara a sus hijos a manos de los otomanos para garantizar que Valaquia no se iba a rebelar ante el imperio. El padre de Vlad medio que no les tenía un gran cariño a sus nenes y se dijo que en algún momento lo escucharon decir que seguramente iba a tener que sacrificarlos en nombre de la paz cristiana. Bueno, qué suerte, che, te felicito muchísimo. Y sí, cómo no va a salir medio loquito el Vlad si tenía este padre, boludo, un cariño. Pero al final los otomanos no lo mataron. Aparentemente él y su hermano lograron escapar de los otomanos y acá empezó una etapa que podríamos titular como la de Vlad el Rosquero. Básicamente su padre y su hermano mayor murieron y el trono de Valaquia pasó a ser disputado entre Vlad y uno de sus primos, Vladislao II. Seguramente no ayudó en nada la disputa familiar que los chabones se llamaran básicamente igual. No voy a contar demasiado de esta etapa porque es medio aburrida, pero básicamente después de un par de años de quilombos, intrigas y mucha rosca, Vlad aprovechó un día que su primo había salido a pelear unas batallas, invadió Valaquia y se quedó con el trono. Pero la joda no le duró mucho tiempo porque cuando el primo volvió con su ejército, el Vlad se tuvo que exiliar. Y algunos años después, en 1456, y con la ayuda de un ejército húngaro, el Vlad volvió a invadir Valaquia, esta vez con un poco más de suerte. Su primo, Vlad el II, murió durante esa invasión y Vlad se transformó en el principal aspirante al trono. En una carta que el Vlad les mandó a los burgueses de Valaquia pidiéndole que lo acompañaran en su ascenso al trono, explicó un poco de cuál era su concepción del poder. Cuando un hombre o un príncipe es fuerte y poderoso, puede hacer las paces como quiera, pero cuando es débil vendrá uno más fuerte y le hará lo que quiera. Básicamente les estaba diciendo a los burgueses, acepten que yo soy el nuevo gobernante por las buenas o por las malas. Y acá sí, con el Vlad ya en el trono de Valaquia empieza la etapa que nos interesa, la etapa de Vlad el Empalador. Apenas asumió en el trono, el Vlad no perdió nada de tiempo y empezó una auténtica purga en el reino, ejecutando a sus antiguos opositores y entregándoles sus riquezas y propiedades a quienes fueron fieles a él desde el principio. Se dice que una de las cosas que hizo para purgar a sus opositores fue engañarlos una noche haciéndoles creer que les iba a ofrecer un banquete y a mitad de la fiesta básicamente los mató a casi todos y esclavizó a los que sobrevivieron. Esto literalmente debe haber inspirado la boda roja de Game of Thrones. En este reinado, Vlad tuvo quilombos militares, especialmente con sus viejos enemigos del Imperio Otomano. En 1462, Mehmed II, el sultán otomano, lideró una gran invasión para intentar derrocarlo al Vlad. Y para resistirse, Vlad empleó tácticas de guerrilla, incluyendo el uso de emboscadas, incendios y por supuesto su técnica favorita, el empalamiento masivo de enemigos capturados. Uy, mira qué profundo, ¿qué? Uno de los episodios más famosos de esta guerra fue la llamada Noche del Ataque, donde Vlad lideró un asalto sorpresa al campamento otomano en un intento de capturar o asesinar al sultán. Aunque no lo logró, sí les infligió muchas pérdidas y sembró el caos entre las tropas otomanas. Pero el evento más macabro del Vlad ocurrió un tiempo después, cuando los otomanos avanzaron hacia Targoviste, la capital de Valaquia. En el camino a la ciudad encontraron el famoso bosque de Empalados, donde miles de cadáveres de prisioneros otomanos habían sido asesinados y empalados, como indica el nombre. Esto quedó escrito en los libros de historia. A pesar de sus victorias, el Vlad no pudo mantener su poder indefinidamente. Fue traicionado por algunos de sus aliados y eventualmente capturado por el rey de Hungría. Pasó más de una década como prisionero antes de regresar al poder brevemente en 1476. Durante este tercer reinado intentó retomar el control de Valaquia, pero fue asesinado en combate ese mismo año, convirtiéndose así en una leyenda. Aunque la figura histórica de Vlad Tepes ya era legendaria, como dijimos antes, fue Bram Stoker quien la llevó al mundo de la ficción con su novela
novela Drácula, publicada en 1896. Pero ¿por qué Stoker eligió a Vlad como inspiración? Stoker se inspiró en el Vlad por su reputación sanguínea y por las leyendas que lo rodeaban, su crueldad, sus tácticas, su maquiavelismo político y todos los rumores de que se bebía la sangre de sus enemigos. Todo eso contribuyó a crear la base del vampiro ficticio de Bram Stoker. También ayudó bastante la conexión con Transilvania y los castillos oscuros que había en Valaquia. Todo encajaba a la perfección. Un último dato curioso es que hasta el día de hoy el Vlad es considerado un héroe nacional en Rumania, donde todavía se lo recuerda por resistirse a los otomanos. Y si llegaste hasta acá, no te olvides de dejar un comentario, ponerle me gusta al video y todo eso vas a aparecer en el bosque de empalados del Vlad.